corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, invierte en mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, invierte en mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, invierte en mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo. El proyecto Ambato en el Bicentenario está realizando la recopilación fotográfica Tus imágenes también construyen la historia. Es por eso que te invitamos a compartir las fotografías de los álbumes de tu casa y así juntos construir la historia de la ciudad. Para más información puedes revisar el link que te dejamos en la descripción del video. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Saludos a todos, a nombre del GAD Municipalidad de Ambato y la Dirección de Cultura y Turismo, queremos darles la más cordial de las bienvenidas a el 8º webinar en el marco del programa Ambato en el Bicentenario. Y es que tenemos un tema fabuloso para compartir con ustedes, el discurso identitario y discurso literario de la ciudad, con dos excelentes ponentes y un gran moderador. Esto nada más como un abrebocas de lo que se viene. Y es que hoy transmitimos desde la Casa Museo Juan Benigno Vela, un espacio mágico, patrimonial, histórico, que nos lleva en un breve viaje en el tiempo y que nos lleva a recordar también una época independentista. Gracias a ustedes que se enlazan a esta transmisión. Recuerden que sus sugerencias y preguntas son bienvenidas y serán despejadas a lo largo de la misma. Por favor, realícenla en los comentarios de esta emisión. Y sin más preámbulos, queremos iniciar con las palabras de la ingeniera Diana Freire, quien es delegada del director de Cultura y Turismo del GAD Municipalidad de Ambato. Así que iniciamos con ella, su abrazo sincero y sus palabras de bienvenida. Ingeniera, adelante. Así es, bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hoy desde estos nuevos escenarios virtuales queremos hacer extensivo y efusivo un cordial y atento saludo de parte de nuestro alcalde, el doctor Javier Altamirano Sánchez, y de nuestro director, el abogado Jaime Camacho. Sin lugar a dudas, como ya lo habíamos mencionado, este preámbulo y esta continuación de lo que es el Bicentenario para nosotros realmente nos llena de orgullo el saber que hoy vamos a tener en este gran escenario a dos ponentes, tanto un hombre que tiene ya su trayectoria como una mujer ambateña que también va a dar su ponencia justamente y hablar de lo que es la literatura aquí en nuestra ciudad. Sabemos que es una ciudad cosmopolita, una ciudad de grandes escritores, tenemos ya justamente la historia que lo vamos a ir conociendo de a poquito y con eso pues nosotros agradecerles por este espacio, pedirle a la ciudadanía que se siga sumando a este proyecto, el proyecto Bicentenario, y que juntos vayamos construyendo esta gran ciudad.
Muchísimas gracias, ingeniera. Y es así, en esta tarde, en esta velada mágica, estaremos compartiendo literatura, poesía, letras. Y es por eso que es tiempo de traer a la mesa a uno de estos grandes, Jorge Enrique Adum, con su poesía Pasadología, unos versos que estaremos presentando para ustedes en esta tarde. Y esta poesía dice así: a contrapelo, a contramano, contra la corriente, a contracorazón y contra olvido, a contragolpe del ocido, sobreviviendo a contracónyuge, a contradestino y contra los gobiernos, que son todo lo absurdo del destino, a contralucidez y a contralógica, a contrageografía, porque era contra pasaportes, dictadores, continentes, y contra la costumbre, que es aún peor que nuestros dictadores, contra tú y tus tengo miedo, contra yo y mi certeza al revés, contra nosotros mismos, o sea, contra todo. ¿Y todo para qué? Con estos versos entonces iniciamos esta mágica velada, y es que tenemos dos grandes ponentes. Se trata del licenciado Edgar Castellanos, escritor y periodista reconocido de nuestra ciudad, y la abogada Cristina Pombosa, escritora, de la mano de un gran moderador. Es que se trata de un amigo y un excelente profesional, Fernando Cerón, sociólogo y director de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua, a quienes damos paso. Estarán interviniendo con el tema discurso identitario y discurso literario de Ambato. Sin más preámbulos, menos palabras y más acción, vamos con nuestros ponentes. Fernando, el tiempo es tuyo. Muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento especial al Proyecto Bicentenario, a la Municipalidad de Ambato, por generar e impulsar estos diálogos en torno a la memoria de los 200 años de independencia de la ciudad, y además hacerlo con un tema que es tan importante porque seguramente es en las palabras y en las letras donde podemos escarbar y encontrar esto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde le apuntamos? Muchos he dicho que Ambato es la cuna de la literatura y de la cultura en el Ecuador, y creo que este momento, este diálogo que vamos a tener tanto con Cristina como Edgar, va a ser un espacio un poco para desenmarañar lo que ha sido la literatura, la poesía en el contexto de esta ciudad, y cómo nos ha marcado, y cómo también esta ciudad ha marcado profundamente a sus artistas y poetas. Es para mí un gusto compartir con Cristina, compartir con Edgar esta tarde, noche, y bueno, empezaremos entrando en materia. El formato con el que vamos a trabajar esta noche será un diálogo. Los dos ponentes compartirán algunos comentarios iniciales respecto a sus trabajos, a sus investigaciones, a sus ideas con las que nos van a acompañar este día, y luego vamos a tratar de tener una conversación sobre alguna de estas ideas más importantes. Entonces, por favor, empezaremos con Edgar. Edgar Castellanos Jiménez es escritor, periodista, autor de varios libros de poesía, algunos de ellos premiados y publicados en el exterior, incluido un libro de poesía infantil con varias ediciones. Fue presidente de la Casa de la Cultura de Tungurahua y presidente subrogante de la Casa Matriz de la Casa de la Cultura a nivel nacional, concejal de Ambato y diputado por Tungurahua, miembro fundador de Ciudad Poética. Edgar, por favor, tenemos 15 minutos para que empecemos con tus primeras ideas y esbozos. Sabemos que vamos a ver un poco lo que fue la poesía y la literatura en Ambato, por lo menos durante las últimas décadas del siglo anterior. Así que, Edgar, es todo tuyo. Gracias, Fernando. Saludos a Cris, al municipio de Ambato, a la Dirección de Cultura por la invitación, a Carmen Landi por estar frente a este tipo de cosas importantes para la ciudad y que a veces no se las ve muy de cerca. El escritor, el poeta, el artista puede liderar cambios en una colectividad. Esa es mi propuesta. Porque Ambato es una de las ciudades del Ecuador que ha levantado su grandeza sobre los cimientos del arte. Sus poetas, especialmente ese es mi tema, no solo le han cantado, pusieron también el hombro para construir la arquitectura de su belleza. Porque el artista busca modificar su realidad espiritual, su función estética, a través de la creación. Sus utopías marcan un camino distinto al de su entorno. Y ese afán de cambio le convierte también en un gran provocador de nuevos estilos de convivencia. Desde la nueva estructura política del Ecuador y la provincia,
Voces como las de Mera, Montalvo, Martínez, Pedro Fermín Ceballos, Juan Benigno Vela, empezaron a girar alrededor del terruño procurando difundir y ampliar en sus ensayos y poemas la magnificencia de una tierra, cuyo campo se abría al esplendor de las flores, de las frutas, y su producción empezaba a reconocer el país. Seducidos por la importancia del desarrollo de su sector, pusieron parte de su vida al servicio del bien común, desde distintas posiciones como funcionarios públicos. Este es un capítulo al que hay que dedicarle tiempo para investigar en detalle, pues es un episodio grande e importante para Ambato y la provincia de Tungurahua. En los años 60, década clave en el desarrollo de las artes a nivel de América, Ecuador y Ambato también no se sustrajeron a esta realidad y emergieron hombres y mujeres con una amplia claridad en su manera de ver el mundo. Lo interpretaron y tradujeron en su libre albedrío partes fundamentales de este universo en la música, la pintura, la literatura, incluso en una palabra para narrar, en una nueva palabra más bien para narrar la historia de la ciudad. Tuve la oportunidad de conocer a grandes poetas del siglo XX de nuestra ciudad de Ambato, cuya producción literaria había llegado a un nivel tan importante que era necesario acercarse a su obra como a la fuente que ofrece la más elemental frescura para caminar tras de estas huellas. Y era necesario también acercarse al autor, al ser humano, para rebuscar entre su memoria y sus papeles esa fuerza espontánea que devenía en pensamiento, acción y metáfora. Al doctor Jorge Isaac Roballo, por ejemplo, uno de los primeros y grandes poetas de esa época, lo escuché en algún acto formal del Colegio Ambato, del que era su rector, con su gran estatura, su voz grave y profunda, exaltar con inteligencia la importancia de la mujer en el sistema educativo. Me enteré en esos años que era uno de los fundadores de la Casa de la Cultura, junto a Rodrigo Pachano, Gerardo Nicola y otros, y que su voz poética era importante, tanto que al acercarme a sus versos me conmovió un poema a la madre que siempre lo recuerdo. Decía él: yo estuve en tu sangre cuando tú latías, yo estuve en tu aliento cuando respirabas, y siempre estuvieron presentes en tu entraña virgen las tristezas mías. Otro de los personajes que dejaron huella en la poesía de la segunda mitad del siglo XX fue don Nicolás Rubio Vázquez, desconocido para muchos, incansable hombre de cultura, de los primeros diseñadores de sus propias publicaciones. Su revista o folleto Ambato en Marcha era un compendio de detalles sobre distintas actividades de la ciudad, con un buen número de auspiciantes que le ayudaban a que se difunda su obra y su poesía. Julio Castillo Jácome, en el volumen 7 de la historia de la provincia de Tungurahua, recoge una última carta de ese gran poeta ambateño, escrita sin saber que sería la última, ya que una vez publicada, fallecería a los pocos días. Esto fue en septiembre del 84. Entre otras cosas dice: estoy orgulloso de mis 83 años de edad y me siento todavía espiritualmente joven, dispuesto a dar nuevos aportes a mi cantera interior. Me siento satisfecho de mi larga y ponderada labor periodística, docente y literaria, realizada en 64 años. Nicolás Rubio Vázquez tiene un canto denominado Cristo Negro, dedicado a un reconocido poeta haitiano, cuya palabra de defensa de los derechos de su pueblo negro a comienzos del siglo XX han sido difundidos en Europa y muy poco conocidos realmente en nuestra América. Quiero nombrar a Rodrigo Pachano Lalama, de quien Mario Cobo Barona, otro gran poeta, dijera que era el poeta mayor de Ambato. Fue un eminente hombre público que se destacó por su gran apoyo al quehacer cultural de la ciudad y a su desarrollo en general. Fue alcalde,
prefecto de Tungurahua, legislador, rector del Colegio Bolívar, presidente de la Casa de la Cultura por varias ocasiones y uno de los fundadores, y a la que le ayudó para que tuviera su primera casa propia, donde ahora es el edificio del Consejo Provincial de Tungurahua. Cada intervención suya era una cátedra sobre la producción espiritual y estética. De esta generación de extraordinarios poetas también pude conocer y acercarme con respeto y admiración a ese enorme poeta de la tierra, Pablo Valareso Moncayo, cuya voz sacudió grandes espacios para exaltar con personalidad a la tierra, a sus héroes, a la ternura. Periodista de fuste, director de la Casa de Montalvo, investigador, director de la Biblioteca Nacional y polemista como Montalvo, a quien lo admiró, lo estudió y lo difundió con obra y pensamiento, realmente con una extrema y extraordinaria dedicación. En su poema Juan Montalvo resaltamos esta primera estrofa que magnifica la egregia personalidad del cosmopolita y luce su palabra poética. Pablo Valareso dice: presta, huracán, tu grito para su nombre ardiente, tu altura cordillera para su talla inmensa, tu resplandor relámpago para su altiva frente, que aún desde el sarcófago diríase que piensa. Admiré mucho también la presencia poética de Alfonso Barrera Valverde. Me acerqué a sus versos, aunque muy pocas veces pude conversar con él, pues su vida de diplomático lo mantuvo alejado de la tierra. Fue canciller del Ecuador en un gobierno difícil como el de Jaime Roldós Aguilera. En esa gestión se produjo un incidente militar con el gobierno vecino del Perú, que devino en ataque al sector ecuatoriano de Paquilla en enero del 81. Pero su voz poética, quizá poco conocida y difundida, alcanza grandes dimensiones por el manejo limpio de la metáfora y esa profunda intelequia entre su tierra, su familia. No es necesario hablar mucho de su importante quehacer literario, tanto en prosa como en verso, cuanto adentrarse en la lectura de sus textos. Nuestro padre nos dijo: esta es la patria. En esa edad, los muros de la escuela cubrían sus heridas con un mapa. Pero fue en otra edad cuando aprendimos que el hombre es el pan diario, los salarios, las calles y los hijos. Edgar, me permito ahorita recoger alguna de las insumos que nos has dado. Y para mí, un poco para ir guiando esta conversación, me parecería muy interesante abordar sobre tres elementos que han salido hasta el momento y que me parece que son muy importantes. Mencionabas mucho este momento de los años 60, que era un momento clave para el arte y la cultura en toda América Latina, en el mundo seguramente, y que eso influyó también acá. Sería bueno como explorar cómo esa influencia se vio acá presente en Ambato. También había este concepto que planteabas de una nueva palabra, de alguna forma, que emergió en estos mismos años 60, ¿no? ¿Cómo se conecta? ¿Qué es esta nueva palabra? Y también este elemento tan importante que también lo vienes trayendo en varios de estos poetas de esta época, que es el tema de la tierra, el tema del vínculo con lo telúrico, ¿no? Estamos, lo telúrico, ¿no? ¿Cómo podrías interpretar esto? Me gustaría un poco tratar de explorar estos elementos. Bueno, el eje es la Revolución Cubana, que aparece en esos años y que viene a ser una de las partes fundamentales de influencia ideológica en la juventud de aquella época. El mundo empezó a sentir una ferviente admiración por el socialismo, no necesariamente el socialismo cubano, al que advertían una serie de deficiencias y de problemas. Pero en cada uno de los países de América Latina, la juventud empezó a mantener como referente esa manera de pensar de la época. Y aparecen justamente poetas, escritores, incluso los pintores de aquella época, nacen con esa necesidad de expresar el amor a la tierra y el amor por los derechos sociales de los trabajadores, de la gente en general. De manera que por allí se decanta el escritor, el poeta de esa época
con la referencia que hago mención al asunto de la Revolución Cubana. ¿Habría capaz en este momento entonces, capaz una ruptura del romanticismo, capaz, ¿no? Que como era como una de las grandes corrientes previo a los años 60, y de repente empezamos a ver otras cosas? ¿Cómo se expresa eso en los poetas ambateños? ¿Qué recuerdas un poco de esa expresión ya en ese momento, cuando de repente hay otros discursos, hay otros elementos que superan la propuesta del romanticismo y que empiezan a explorar otro tipo de estéticas? Bueno, Quito, Guayaquil fueron claves en esa función. Sin embargo, los escritores ambateños van tomando posición y van siguiendo esa línea que van trazando los escritores de América Latina y los escritores de las ciudades grandes. Los ánsicos, por ejemplo, aparecen en una etapa clave en Quito y riegan esa especie de gimnasia poética que decía, es decir, esa manera de teatralizar los textos y de ponerlos en función de la sociedad y de una colectividad. Ambato también tiene una serie de grupos que van apareciendo y van formándose alrededor de esta propuesta estética a través de la palabra. Recuerdo un poco en algunas conversaciones que hemos tenido como con compañeros poetas que vienen de aquella época, recordaban con fuerza la emergencia en los años 60 de grupos de jóvenes, ¿no? De la misma de Asociación de Escritores Jóvenes, me parece. Así es, Grupo Destino, Grupo Camino, Everways también. ¿Qué rol tuvieron estos grupos en ese momento? ¿Quiénes eran los actores, no? En ese momento jóvenes, ¿no? En los años 60, 70, ¿quiénes eran estos actores y cómo su palabra cambió la poesía de Aquilo, la generación literaria, la construcción literaria aquí en Ambato? ¿Cuál fue ese cambio que aportó esos años? Bueno, teníamos una visión social de la época, la necesidad de cambio. La juventud empezó a tomamos el discurso político, el discurso estético, pero siempre dentro de las ideas nuevas de justicia social, de un socialismo distinto, de la necesidad de recobrar la función del pueblo en aras de su bienestar y todo aquello. Y claro, los grupos que aparecieron en esa época no necesariamente marcaban tendencia ideológica, pero sí era una nueva propuesta poética. Yo pertenecía al grupo Edelweiss, por ejemplo, en esos años, y la pintura, el teatro, por ejemplo, fue una de las actividades que fueron apoyándonos y ayudándonos a formar mejor nuestra forma de ser y nuestra manera de estar en la sociedad. Eso fue clave. Hemos un poco explorado hasta ahora con Edgar lo que ha sido estos años 60, 70, ya 80, incluso inicios de los 80 en la poética ambateña, ¿no? Me gustaría darte paso, Edgar, para que continuemos un poco con tu exposición y avancemos un poco más hacia allá, un poco más cerca, ¿no? Los 90s, ¿qué hay de aquella época? ¿Qué sucedía? Bueno, hay una cantidad de escritores, de propuestas estéticas muy interesantes, pero no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, al Cusco Egues, porque junto con él había otro personaje también muy poco conocido, que es Juan Moreno Valdés, quien prefería que le llamen John, para que no le confundan con cualquier Juan de la ciudad, decía él. Era su ironía. Por su cercanía, Gustavo Egues Villacrés, el autor de Ambato, Tierra de Flores, en una casa cercana a la avenida Ceballos y Montalvo, se reunían a decantar romanceros y licores con tanta propiedad y sabiduría que de allí salíamos con alguna experticia y mucha sed, ya que la bohemia era generosa y jamás se calmaba. Siempre admiré en ellos su magnífico y desenfadado forma de versificar, de hacer los, ¿qué te puedo decir? Pues versos dedicados al amor. Decía, por ejemplo, John o Juan Moreno, decía: si moras dentro de mí como flama y como lirio, crucifícame en las luces de tus brazos nacarinos, clávame los 10 puñales de tus dedos florecidos para agonizar soñando. Y claro, le contestaba inmediatamente Gustavo Egues, y había esa manera de ir sumiéndonos en el arte, en la forma de ser y de hacer los versos que tenían.
todos ellos. Luego, pues, hay otros extraordinarios escritores y poetas que van apareciendo en distintos sectores de la ciudad. Mario Cobo Barona, por ejemplo, ¿no? que es y se convirtió también en un ícono de la ciudad y de la poesía. La poesía de él, pues, era especial. Muy pocos querían acercarse a ella y otros sí. Pero sobre todo, Mario Cobo, como decía al principio, no fue solamente el escritor, el poeta. Fue un hombre que le prestó mucho apoyo a la ciudad a través de distintas funciones. Él fue subsecretario de Educación, fue presidente de la Casa de la Cultura, fue también rector y fundador de un colegio. De esa forma, pues, él entregó toda su entereza como ciudadano en servicio de la colectividad. Y claro, sus versos eran muy especiales. Él decía, bueno, sabía que en el campo se planifica la ciudad y que desde él crece la parábola de su desarrollo, por eso la bautiza con labios de alborozo, tierra ternura, ternura y trino, Trinidad humanizada. Esta es mi tierra, la de todos, la única. Y sigue hablando de la prosapia de Ambato a través de sus versos y lo exalta maravillosamente. También Jorge Enrique Adún, ¿no? Que es otra de las columnas fundamentales de la poesía y de la literatura en general de nuestro país, y sobre todo de Ambato. Está considerado como uno de los más importantes poetas y escritores ecuatorianos, y su obra, pues, ha trascendido a nivel internacional. No hay duda que fue un testigo clave de nuestro país, al que le vio de cerca y de lejos, y eso le permitió realmente hablar y decir de él cosas maravillosas. Patria golpeada, dice, golpeada patria, establecida desde el océano las cosas. Yo amé tu forma muerta, la estatua errante de tu polvareda, el cuenco de tu mano. En fin, cada uno de estos escritores exalta a la patria y no deja de estar conectado con la ciudad de Ambato. También, pues, empiezan a llegar una serie de voces nuevas, gente con una forma muy especial de enfrentar la literatura, enfrentar la vida, enfrentar su circunstancia, y podemos encontrarnos con hombres con un criterio mucho más asentado y realmente hecho más a la ciudad, como Luis Felipe Borja Martínez, abogado, diputado por Tungurahua, registrador de la propiedad, hombre de letras vinculado a la Casa de la Cultura siempre. Rufino Sánchez Freire, profesor de lenguaje, de grandes ejecutorias en la metáfora poética, cuya obra debería ser más bien rescatada un poco, porque son escritores que dejaron una herencia enorme, pero que muy poco se lo ha difundido. Armando Olana, abogado también de reconocido prestigio, miembro de la Casa de la Cultura. Figuras como Julio Pasos Barreda, de amplia trayectoria, ganador de un premio internacional como el de las Casas de las Américas de Cuba. Marcelo Roballo, abogado, hombre público, fue presidente también de la Casa de la Cultura, con una obra literaria muy interesante, unas propuestas especialmente en el campo narrativo. Fausto Álvarez Roberts, distinguido profesional del derecho, con publicaciones poéticas excelentes. Francisco Albornoz Tapia, más conocido como Francat, quien ha trabajado su obra literaria dentro de conceptos personales, llenos de simbología esotérica y cercana a una estética marcada por lo espiritual. Julio Arias Vizcaíno, autor del himno a la Universidad Técnica de Ambato, y un gran poeta que se decantó por el periodismo y que, por decir de alguna forma, como que abandonó también un poco el hecho poético. Luego podríamos hablar también de Javier Oquendo, que es uno de los
jóvenes baluartes de la poesía de Ambato y del país, con su voz propia, ha escrito y ha dicho sus metáforas por todos los rincones de la patria y también pues los ha hecho conocer fuera de nuestros límites. Es importante saber de la obra que él está haciendo, realizando fuera de Ambato, pero que tiene indudablemente una cercanía con su tierra, con su pueblo. Manuel Paladines, que instaló en Ambato desde su juventud esa bandera de activista cultural que muy pocos suelen llevarla y que hizo mucho por los hechos culturales de la ciudad, de la provincia, y que sobre todo nos dejó una herencia poética interesante. Julio Saltos Abril, ligado a la educación superior, rector de la Universidad Técnica de Ambato, con una jerarquía poética interesante. Él dice, por ejemplo, un día te das cuenta que ya no eres el hombre de la tribu, el creyente de la sal y de la lluvia, del trueno encadenado entre todas las nubes, que la historia de Trotamundos está hecha a la medida de lo espiritual y a ti te hace así el siglo XX en tu regalo pequeñito, pero pesa un mundo. Iván Oñate, ¿quién no conoce la obra de Iván Oñate? Escribe desde joven, compañeros en el Colegio Mera, y alcanza su madurez en la Universidad Central del Ecuador, en donde hace estudios superiores que los culmina en Argentina, en España, en México, y es profesor de semiótica y literatura de la Facultad de Letras de la Universidad Central de Quito. Él tiene también una poesía muy personal cuando habla, por ejemplo, de un famoso actor que nos impresionó mucho a nosotros en la época de juventud, como James Dean, que dice: enfermo de ti, con los labios resecos de fiebre y sed, un día desperté con el más despiadado de los desiertos. Desperté con la sabiduría irremediable que en mi carroña habitaba un brusco adolescente, un melancólico animal inepto para lo dicho. Interesante poesía de Oñate. Luego Juan Acurio, médico de profesión con ¿cómo podría decirte? Una inclinación especial por amar y decir todo lo que sabe de la tierra y de sus experiencias personales como profesional de la medicina a través de la poética y a través de su discurso literario. Galo Edmundo Rodríguez, Hugo Eduardo Jaramillo, que si bien no es ambateño realmente, pero nació en Quito, pero vivió casi toda su vida aquí en Ambato, y aquí hizo una cantidad de hechos poéticos, teatro y actividad cultural en general. Podemos ver en este resumen, Edgar, o en este pequeño punteo, porque seguramente hay un montón de nombres que faltan y que a la memoria mismo faltarán, dos elementos que a mí me llaman la atención. El uno estaba en torno a tu propuesta, Edgar, el tema de la relación del hombre público, el hombre que asume espacios frente a la sociedad y este espacio introspectivo. Por un lado tienes la presencia pública, la palabra, la dirección política, y por otra parte esta introspección, ese verse hacia adentro y desde ahí escribir. Es interesante ver muchos de estos personajes en esta doble faceta, ¿no? Lo público y lo privado a través de su poesía. Y por otro lado también me llama mucho la atención que muchos de los nombres que señalas son nombres que se hicieron aquí en Ambato, pero que no se quedaron acá, que salieron. Algunos de seguramente los más representativos, Jorge Enrique Adún, Iván Oñate, entre otros, que se hicieron acá, pero fueron del mundo. Javier Oquendo mismo, ¿no? Que han salido a explorar por el mundo con su poesía y su trabajo artístico. ¿Cómo entenderías estos dos elementos? El primero, esta relación del hombre público y lo privado, y el otro, esta importante salida de nuestros poetas hacia afuera. Esta es la estructura sociopolítica, económica del Ecuador en general, sociocultural sobre todo, en donde hay polos de desarrollo que se advierten y que son los que realmente toman o son la égida del desarrollo de las actividades, y la provincia se va quedando siempre atrás. La provincia un poco te asfixia,
te convierte en hombre, como puede decir un capitalino, en un chagra, cuya trascendencia, por más que te esfuerces, viene a ser minimizada por el capitalino o por el guayaquileño, por el de las grandes ciudades. Si es que no sales de la tierra, y por eso es que las universidades, había que ir a las universidades fuera de la ciudad, hasta cuando Ambato se convierte, realmente se fortalece con el conocimiento a través de las universidades, es de que crece más la ciudad, crece su gente, se ve el mundo de otra manera. Y los escritores también empiezan a fortalecer su palabra, los artistas en general. El pintor, por sobre todas las cosas, en Ambato, en Tungurahua, son los que desarrollan y levantan la bandera de su arte, de su creatividad a través del país. Y eso son fenómenos que todos hemos advertido a lo largo del tiempo. Y el otro elemento que te consultaba, el tema de el hombre público, el político, el activista, y por el otro lado este acto muy personal, muy interno, que es la escritura de poesía. ¿Cómo comprender esto? Mira, justamente me había preocupado de esto porque encuentro que la mayoría de los poetas han cumplido una función social y una función política a lo largo de su vida. Pero lo hacen con una ética y estética que viene a tener relación con lo que dicen en su obra. No son hombres que han sido conflictivos ni han conflictuado a nadie, sino todo lo contrario, que han conseguido y han logrado que las instituciones en las que ellos han servido se hayan desarrollado de mejor manera y han servido al país pues de distintos puntos, a cabalidad, con rectitud, con honestidad, con sacrificio, por decir de alguna manera, porque esa ha sido su manera de ser. Es decir, para mí el hecho poético es como que ayuda al ser humano a ser una mejor persona. Eso. ¿Algo más que falte de exponer, Edgar, sobre tu si es que trabajo? si tengo tiempo. Unos pocos minutitos más tenemos. Tengo una serie, una cantidad de, no sé si hay otra oportunidad para hablar o no ya, porque las mujeres se me están quedando casi. Podríamos volver a hablar sobre el tema de las mujeres al final. Vamos a hacer un diálogo sobre ese tema. Quiero hablar, por ejemplo, de Pedro Reino, que a más de historiador es un gran poeta, un conocedor de su ancestro y su obra literaria en la historia y su obra poética la va encadenando también a través de lo telúrico y de esos sentimientos fundamentales del amor a la tierra que habíamos hablado. Existe otro parecido a Pedro Reino, que es Flavio López, vinculado a su profesión del campo, y también en el mundo literario está vinculado a lo rural, ¿no es cierto? Luego Nelson Silva, doctor en lengua, literatura. Mario Estrella Llanes, un poeta que rearmó su visión de amor sobre las cosas, poeta autodidáctico, que son muy pocos los que, o quizás haya muchos más allá que los desconozco. Abelardo Oliva, que nos enseñó la técnica de escribir versos y colgarlos en el parque. Tuvimos una experiencia muy interesante con él. Ya no está en el país, no sé ni siquiera dónde está. Admirador de Quasimodo, el famoso poeta italiano. Entonces, todas esas características de los escritores han ido dejando una huella especial. Jaime López Cobo, que ha vivido mucho tiempo en el extranjero, pero que su vida poética pues ha ido entregándolo poco a poco aquí en la ciudad de Ambato. Fernando Garcés Molineros, otro de los chicos quizás desconocidos, fallecido en una etapa en la que su juventud empezaba a entregar lo mejor de su calidez poética. La poesía de Fernando a mí realmente me conmovió porque lo conocí desde muy niño, por su sinceridad, por la enorme ternura en la que se sustentan las imágenes, por la limpieza con la que se desplaza por distintos paisajes y momentos descriptivos. Tiene un aire lorquiano, por decirlo de alguna manera. Dice: tus ojos de clara espada no están conmigo. Tus ojos de libre vuelo se te han huido. Caramba, que el tiempo pasa, que pasa. Tus ojos tras las rejillas de frío hierro, tus ojos, ojillos, ojos, lloran los míos. Se me hace, ¿no?, leer a los de
generación del 27, de la que era Lorca uno de los principales. Luego tenemos ya una camada de escritores, de poetas que van apareciendo con mucha fuerza, como Juan Camilo Escobar, Juan Wilson Reyes Salinas, de alguien que me estoy olvidando, Fabián Núñez Vaquero, por ejemplo, que es un hombre con unas inquietudes sociales importantísimas, un iconoclasta que toma el toro por los cuernos y desmadeja la palabra por donde lo puede doler al mundo, ¿no? Ensayista, tallerista, con gran dosis de amor propio y desenfado. Dice Carlos Fernando Vega de él que Fabián es un fracasado por estar del lado de los nadie, o sea, del lado de los perdedores, lado nuestro, porque somos mayoría, contrariamente a lo que alguien creería. Vamos, parece ser que tenemos una pregunta que viene desde el público dirigida a Edgar, y entonces por favor pasaríamos con Patti, por favor, para la pregunta. Perfecto, Fernando, así es, agradecerte a ti y lo propio también para el licenciado Castellanos, con quien estamos compartiendo este espacio literario, y es que los resquicios del tiempo que hemos abordado hoy han sido de gran ayuda y generan también bastantes inquietudes y expectativas en quienes nos siguen a través de redes sociales. Queremos ratificar el saludo y las felicitaciones a ustedes a través de Vladimir Quinatoa, Diego Luzuriaga, Majo Pacheco y otros más que siguen esta transmisión, y por supuesto a los estudiantes de la Unidad Educativa Génesis, quienes están pendientes, y desde ellos viene la siguiente pregunta, estimado Fernando. Dice lo siguiente: la producción literaria, ¿qué apoyo tiene desde las instituciones? Me parece que esta pregunta sería bueno que la vamos a responder al final, ¿no? La va a quedar pendiente porque habíamos un poco conversado con los compañeros y que es un tema que nos gustaría abordarlo en un diálogo ya tanto con Cristina como Cris. Vamos a agradecer a Edgar por sus aportes. Regresamos un poco luego para completar algunas de las conversaciones, un poco la conversación, y vamos a darle paso a Cristina. Cristina Pombosa Manobán es abogada, escritora, gestora cultural. En el 2011 fue representante del Ecuador en el Encuentro de Jóvenes Escritores Jorge Enrique Adún, realizado por la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Quito. En el 2012 fue el tercer lugar en el tercer concurso nacional de poesía inédita Ojos que no ven, corazón que siente, realizado en Quito. Es miembro de la sección de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua. Ha participado como actriz en la obra Monólogos de la Vagina, presentada acá en Ambato. Desde el 2012 ha participado en varios recitales poéticos y encuentros nacionales e internacionales de poesía. Es además cofundadora y participante en la iniciativa de mediación lectora Vente Cuento un Cuento, conductora de los programas radiales de cultura y literatura de Cerca y de Memoria, Casa Adentro y Surrealismo al Aire Libre. Actualmente es vocal del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, presidenta de la Corporación de Desarrollo Cultural JOPA. Entre otras, entre sus obras están La Casa del Ártico, Ciudad Poética, Antología 2019 y Brujería, además de ser una gran amiga. Cris, por favor, empezamos con tu exposición. Tenemos, igual que con Edgar, unos 15 minutos para que puedas explicar, y luego empezaremos a tener un diálogo, conversar algunos puntos. Muchísimas gracias. En realidad, un agradecimiento especial a este gran proyecto Ambato en el Bicentenario. Es importante recoger la memoria para saber a dónde avanzamos, cómo caminamos si no sabemos de dónde venimos. Agradecerte también, Fernando, por esas palabras de cariño, y Edgar también. El estar en este panel con ustedes es en realidad un gran honor y un gran gusto desde el ámbito ya más amistoso. Quiero yo empezar mi disertación explicando las perspectivas de la literatura en Ambato, y para esto yo sí creo que es importante también hablar de números. Es importante saber cuántos somos y cómo estamos distribuidos para poder tener un análisis de qué es lo que pasa en realidad en la provincia de Tungurahua y en la ciudad de Ambato con respecto de la literatura. Bueno, en Ambato, en Tungurahua, en el tema de la Casa de la Cultura, existen 273 miembros numerarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. De esos miembros, 47 están en la sección de literatura. Hay que saber que es un número no tan representativo dentro de los miembros numerarios de la casa.
Y asimismo contamos con la presencia de 361 personas registradas en el RUAC, que es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. En el 2019 se hizo un trabajo muy importante que se llevó a cabo con el Observatorio Económico Social de Tungurahua, la Universidad Técnica de Ambato y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Este proyecto era el proyecto de investigación a los gestores artísticos y culturales de Tungurahua. De este documento que se hizo en ese periodo, de todas las personas del universo que se entrevistó, de que se encuestó para poder levantar las cifras, se toma que de las 7 ramas o las 7 disciplinas artísticas como macro que se manejaron, el 12.9% estaban dedicados a las artes literarias, narrativas y producción editorial. Nuevamente podemos ver que existe un número representativo, pero que no rebasa lo que nosotros podríamos esperar que tenga la ciudad de Ambato con la actividad cultural que realiza a través de la literatura, ¿no? De estas mismas subramas, de las que nacen, de estas 7 ramas, hay un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención, y es que de las 21 subramas que se presentaron en este estudio, que invito a la ciudadanía que lo busque, está en la página de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, lo descargue, lo analice. Hay 12 actividades que son las que más se realizan en la provincia y en la ciudad. Y la que está liderando estas subramas es la poesía. Y en cuarto lugar está el cuento. Entonces, podemos ver que a pesar de que hay una especie de discordancia entre el número de personas que se están dedicando a la narrativa, hay muchas otras personas que sí están dedicándole su tiempo al tema de la poesía. Pero creo que es importante ver que, si bien es cierto, actualmente podemos darnos cuenta de que la mayoría de escritores que están surgiendo en este nuevo periodo están dedicados a la poesía, también hay narradores jóvenes que están brindando su contingente, ¿no? Y que siguen un legado, ¿no? Todo texto responde a un texto anterior, y eso es un tema que vamos a seguir profundizando con los compañeros también panelistas. Y ya se hablaba de Pedro Reino, se habló de Jorge Lozada, que creo que son de los narradores que han marcado, pero que pertenecen no a la generación actual, sino más bien que están cimentados. De hecho, han logrado posicionar sus textos en cadenas de libros, cosas que todavía la gente joven que está escribiendo, los noveles de escritores o los nuevos narradores, no han logrado mucho, no han logrado tener esa presencia en librerías, masificar su producción literaria. Y bueno, eso también vamos a investigar por qué es. Dentro de los nuevos narradores, de las nuevas personas que están realizando cuento y que también tienen este coqueteo, esta ambivalencia de arte, ¿no? Entre la poesía y el cuento, entre la novela y la narración. Tenemos a Alex Arias, a Lenin Real, a Carlos Jaramillo, que son personas que están empezando. Cristina Buenaño, que es una mujer narradora, ella publicó su libro el año pasado, y son todos muy jóvenes. Entonces sabemos que a pesar de que el boom de la ciudad se ha dado en el tema de la poesía, los narradores aún están en un desarrollo constante, y bueno, y han logrado también abrirse espacios en lo nacional, en lo local, con sus propias voces, que es lo importante, y que nos identifica a los escritores que venimos ya de este nuevo siglo, de esta nueva era, es el poder encontrar una voz poética propia o una voz narrativa propia. Ya aterrizando un poco más en el tema de la poesía, es importante y es un fenómeno interesante saber que actualmente la poesía en Ambato se mueve mucho a través de los colectivos. Los colectivos culturales, los colectivos literarios han logrado dinamizar el quehacer poético, el quehacer literario de la ciudad. ¿Cómo se han movido los poetas si no durante esta última década, si no es a través de los colectivos?
Dentro de estos mismos colectivos se han generado diversos proyectos de literatura y de poesía como tal. Tenemos publicaciones desde los colectivos, tenemos programas de radio que han salido de los colectivos, talleres literarios, encuentros de poesía, recitales poéticos, todo desde la autogestión. Entonces, vemos que la gente, las personas que están en la gestión cultural, en el quehacer poético, en el quehacer literario, ya no están esperando esa ayuda o esa subvención. Si bien es cierto, sí se golpea las puertas, se pide el apoyo, se busca formas, pero ya no se depende, ya no se depende de la institución que me avale o me diga, bueno, usted va a hacer esto y nosotros vamos a respaldar el trabajo que hace. No, hay un tomar en sí la responsabilidad de la circulación de los productos, de realizar eventos y a través de eso masificar. Dentro de los colectivos tenemos, bueno, algunos, en realidad en la ciudad de Ambato hay algunos colectivos que se mueven tanto públicamente como internamente. De hecho, el trabajo que se viene realizando en algunos es un trabajo también muy hacia adentro, muy hacia el tallerismo interno de los integrantes, para que cada quien pueda ir encontrando su camino, su voz literaria, su forma de escribir a través de la sinergia, el conocer, el conversar, el compartir y el estudiar. Porque ¿cómo escribimos si no estudiamos? Necesitamos estudiar, necesitamos una formación, que es algo de lo que también vamos a conversar. Y bueno, de alguna manera han tratado los colectivos de suplir esta necesidad dentro de ellos mismos con el hacer estos talleres, estos trabajos en grupo, de revisión, de edición, de generar nuevas maneras de hacer las cosas. Dentro del tema de colectivos también hay una sinergia entre los noveles de escritores y escritores que tienen ya una gran trayectoria nacional e internacional. Tal vez esta misma concordancia de tiempos entre lo nuevo y lo maduro ha hecho que se hayan vuelto más fuertes ciertos colectivos poéticos que tienen ya una gran presencia en el centro del país y están empezando también a salir a otras latitudes, porque hay una convergencia, una nueva manera de alimentarnos, ¿no? De alimentarse entre la experiencia del escritor que ya tiene sus publicaciones, ya tiene su experiencia, y el novel escritor que está cargado de nuevas ideas, cargado de esa pasión poética, de ese deseo literario de seguir escribiendo y confluir, ¿no? Encontrar nuevas voces, nuevos caminos. Esto de alguna manera me parece, Cris, es importante traerlo, y lo señalas ahora, cómo de alguna manera existe una sinergia en el tema de la poesía local. Es interesante, por ejemplo, plantear, Edgar hacía una exploración más detallada, por ejemplo, desde los años 60 hasta acá, con muchos escritores reconocidos, con muchos escritores que tienen un nivel de visibilización. Y además se siente, ¿no? De alguna manera es algo que se está evidenciando en los últimos años. Hay una explosión de la poesía en Ambato. Siento que es un tema que ha suscitado en los últimos 5 años, que empieza a haber mucha organización y muchos jóvenes que están escribiendo. ¿Cómo ha sido ese espacio de sinergia? Entiendo igual Edgar, que tiene ya una trayectoria larguísima y que además Edgar no podía anotarse en sus mismas anotaciones, pero seguramente es una de las voces imprescindibles de la poesía ambateña de las últimas décadas. Han estado en estos espacios, ¿no? Ustedes se han juntado en los espacios colectivos. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se puede vincular esta trayectoria, estos nombres ya importantes de relevancia, con muchas publicaciones, y cómo se conjugan con escritores noveles que aún no tienen publicaciones, que aún están buscando su propio camino artístico? Hay un tema importante que me parece a mí que hay que exaltar, y es el deseo de hacer arte por el arte. Claro,
el arte debe ser reconocido. Ya lo hablaremos en las conclusiones que tengo yo de mi propuesta, pero veo que todas estas personas que tienen esta gran experiencia, estos escritores, estos poetas, estos narradores, no tienen enfado ni empacho alguno en compartir su experiencia, en dar tiempo a estos nobles escritores para poder continuar. De hecho, muchos continúan insistiendo en el deber escribir de las personas. Una de las personas que, por ejemplo, ya hablando de un poco de mujeres también, es la Toya Tobar, Victoria Tobar, siempre nos dice, cada vez que se encuentra con alguna escritora o algún escritor joven, dice, ya, es el tiempo del cambio generacional, es el tiempo de ustedes. Nosotros ya hemos escrito, hemos compartido y queremos seguirlo haciendo, pero ya les toca. O sea, es decir, hay este deseo de los escritores de experiencia de que se formen estas nuevas voces, de que se moldeen, de que se maduren estas voces, porque tenemos también muchas personas que son entusiastas de las letras. Yo los denomino así. Porque nosotros debemos estudiar muchísimo para llegar a querer ser un poeta o ser un escritor. Si no, el camino lo dirá y el público que nos lee será quien nos dé el calificativo, pero mientras tanto somos eternos entusiastas de las letras, ¿no? Entusiasmo por las letras. Eso me genera una reflexión muy, muy importante. Ahí se lo recomiendo a quien lo desee buscar. Hay un texto justo que se llama Entusiasmo, de Rita Segato, es una filósofa española, y ella dice que la condena de los artistas es el entusiasmo. Sí. Porque ahí radica la falta de pago a nuestro trabajo. Exactamente. En todo caso, Cris, continuemos. Entramos ya a la segunda parte de la exposición contigo. Tenemos alrededor de unos 10 minutos más para poder explorar un poco tu propuesta. Así que, Cris, te escuchamos. Bueno, como empecé a hablar un poco de las mujeres, voy a topar el tema ligeramente porque sé que vamos a ahondar en este tema conjuntamente con Edgar. Y la situación es que las mujeres actualmente encontramos nuestra voz desde el empoderamiento. Ya no se hace literatura, muy poco se escribe desde el amor como única fuente de la inspiración femenina. Ya no. Las mujeres han tomado la batuta no solamente de su voz poética, sino también del quehacer, ¿no? Y esto lo tenemos que agradecer a las personas que han ido abriendo el camino. Blanca Martínez, la misma Toya, grandes escritoras que nos han ayudado a abrir un poco el camino y que también fueron increpadas, también fueron censuradas en su momento, pero que ahora nos permiten a las mujeres hablar y decir las cosas tal y como nosotras las vemos y sentimos, y hablar también desde otros espacios, desde otras formas de ver, de sentir, dejando a un lado la colonización de la mente y del cuerpo de la mujer, desde el pensamiento y también desde las letras. Ahí tenemos unas escritoras bellísimas en su literatura, en la manera en la que escriben, como Alicia Pérez, Camila Valle, Gaviota Heredia, que son estas nuevas voces poéticas que van marcando un ritmo talante en el quehacer literario. Otro de los temas que me gustaría topar un poco es algo de lo que ya se habló, y es un poco de la fuga de escritores, ¿no? Hay un fenómeno que se da en la ciudad, y es que la mayoría o muchos de los escritores que se logran dar a conocer internacionalmente y nacionalmente de una manera más masificada han salido de Ambato. Como ya lo había hablado Edguitar, por ejemplo, Iván Oñate, tenemos a René Gordillo, Juan José Rodinás, Javier Roquendo, ellos ganadores de premios internacionales de poesía y de los primeros premios. Estamos hablando de gente que está haciendo poesía, de que está haciendo literatura en serio, pero que no está en la ciudad. Entonces, allí ocurre algo, y esto no se da solamente en las letras, ¿no? También lo tenemos en las otras ramas artísticas y culturales, que tenemos una fuga de artistas de aquí de Ambato, y se debe a que de alguna manera nosotros estamos atrapados en una visión de los grandes escritores de la ciudad, y
seguimos en una especie de círculo del siglo XIX, entonces también lo vamos a tapar más adelante porque es un tema muy importante que creo que debemos hablar y quiero concluir dándoles ciertos puntos que yo creo que son importantes, son 4 para el poder desarrollar o cómo podríamos desarrollar de mejor manera el tema cultural en la ciudad. Y la primera es la capacitación. Necesitamos escritores y estos nuevos escritores, tanto en la narrativa como en la poesía, que estén capacitados. Y hay una avidez de capacitarse, de conocimiento, pero nos hace falta, ahí sí, la política pública, es decir, la visión de que se necesitan formar a los escritores para que sus productos culturales, es decir, los libros, los cuentos, las ponencias, sean apetecidas por los públicos. Porque si no hay esta capacitación, no va a haber esta retroalimentación y nos quedaremos en una especie de limbo, en el que no se puede avanzar, en la que no se puede entender bien ni desarrollar bien esta voz propia, esta voz creativa que tienen los escritores. ¿Por qué no hablar también de becas? Becas que son necesarias, porque no es lo mismo un escritor que se dedica 100% a estudiar la literatura, a su creación poética, que la persona que está al día buscando los medios para subsistir y aparte de eso los tiempos que le tiene por ahí libres se dedica a escribir unos cuantos párrafos. Es necesaria la capacitación, una visión más integral de lo que necesitan a través de talleres, trayendo talleristas de gran renombre que tengan un gran conocimiento y que puedan guiar a las personas. El segundo es el acceso a espacios. Los espacios no son solamente físicos, sí. El acceso a espacios es que las instituciones públicas que tienen la infraestructura puedan prestarlo para los recitales poéticos, los encuentros poéticos, los talleres literarios, de manera en la que tengamos todas las facilidades, ¿no? Ya se ha pasado de alguna manera y el tema de que no se presta un auditorio, pero no tenemos micrófonos, no hay la amplificación, no hay luz. Entonces, se necesita tener el acceso a espacios físicos y también a los espacios ya más holísticamente hablando, la integración de las personas dentro del quehacer cultural, dentro de las instituciones, ver de qué manera se fomentan espacios para que sea la palabra la protagonista de esto. El tercer punto, la tercera propuesta es la circulación de productos. Se necesita una ayuda para que los productos culturales que están saliendo, porque hay mucha creación. Ha habido muchas publicaciones del año pasado de estos mismos jóvenes escritores, tanto en narrativa como en poética. Los mismos colectivos han sacado independientemente, pero no hay el apoyo para poner a circular esos productos culturales. Y eso es necesario, porque si no, detrás de cada trabajo cultural existe un esfuerzo económico, existe un esfuerzo desde la intelectualidad que necesita circular, ¿no? Pero esta circulación de productos va concatenado también con la eliminación de la gratuidad. Ese es el último punto que yo topo dentro de mi propuesta, de los puntos que se deberían analizar, y es que todo trabajo es remunerado. Y el trabajo artístico debe ser remunerado. Debemos dejar de pensar que los artistas viven del aplauso, porque los artistas también somos personas como usted, como el vecino, que también necesitan pagar cuentas, alimentarse todos los días, y ahí es en donde entra el tema de la gratuidad. El decir, bueno, yo alguna vez lo escuché, no es que no estoy inventando, de hecho estábamos hasta con Edguitar en ese encuentro, en el que una persona nos dijo, yo quiero hacer un encuentro poético con ustedes, me parece espectacular, invitó a un montón de gente y dijo, y como yo sé que ustedes aman la poesía, la literatura, sabré que no van a cobrar nada porque esto es más del amor al arte.
Entonces, sí, amamos el arte, amamos la literatura, amamos la poesía, amamos todas las expresiones artísticas, pero también somos seres humanos que al final del día tenemos que pagar la cuenta de luz, la cuenta de agua. Los recitales poéticos deberían tener también ya, empezar a generar públicos, esta gente que le gusta de las letras, le gusta la poesía, le gusta la narrativa y que puede pagar un precio módico por ir a ver este recital. Pero ¿cómo logramos generar eso? Si no es cumpliendo con los otros puntos, la capacitación, porque si la circulación de productos, el acceso a espacios, o sea, todo tiene que ver con todo. Porque si los nuevos escritores no mejoramos nuestros productos, no hacemos que sean apetecibles por el público, que ya no tengan errores, que sean productos que estén muy bien desarrollados, no vamos a poder generar tampoco esta retroalimentación de eliminar la gratuidad, de pensar que nos hacen un favor cuando nos dan un espacio, sino de saber que nuestro trabajo cuenta y también es como lo decía, tiene atrás un esfuerzo intelectual, un esfuerzo económico, familiar. En este contexto que planteas, Cris, me parece importante recoger esto, ¿no? Es decir, hay que construir políticas públicas porque hay que empezar a pensar en que el artista y el arte, lo que decíamos justo al inicio de esta segunda parte, es decir, hay que eliminar un poco esta lógica del entusiasmo. Me parece mucho, capaz de ahí se conecta con lo que decía, con lo que contaba Edgar un poco hace un rato, estos hombres públicos, estas personas públicas que se dedicaron a una vida muchas veces en el espacio de la burocracia, en el espacio del servicio público o incluso en sus vidas privadas, ¿no? Como profesionales privados, que seguramente alguna vez pensaba yo, si toda esta gran potencialidad que tenemos se hubiera dedicado a vivir del arte, hubieran sido escritores a tiempo completo, ¿cuál sería el derrotero de la escritura en Ambato? ¿No? Seguramente, si tenemos muy buenos poetas, seguramente hubiéramos tenido muchos mejores, bajo las condiciones de garantizar que se pueda vivir de eso, ¿no? Porque claro, nos ha pasado que uno quiere vivir del arte y termina trabajando en cualquier otro espacio, porque es lo que me da de vivir y no puedo vivir de aquello en lo que soy mejor y en lo que soy bueno, y ese es un gran problema en las artes. Vamos a pasar con Patti, que tiene, entiendo, alguna pregunta desde el público. Muchísimas gracias, Fernando. Así es que la policromía de las palabras que comparte hoy una voz femenina también en este espacio han hecho eco en quienes nos siguen a través de las redes sociales. Queremos enviar un cordial y un fraterno saludo a Diego Mantilla, Alejo Villasís, Lorena Cepeda, Carito Escobar y muchos más que se siguen sumando a esta transmisión. Y del público vienen algunas preguntas, muchas también orientadas hacia la era digital, en la que tiene que ver bastante la poesía en redes sociales, donde se han abierto también múltiples espacios, mi estimada Cristina, y es hacia esto donde se orienta una de las primeras preguntas sobre cómo ve usted el futuro de la poesía en esta era digital. Y la siguiente dice así: el arte es una expresión estética en general con contenido social. ¿Hacia dónde se está dirigiendo la literatura y la poesía en nuestra ciudad? Adelante con la respuesta. Bueno, sí, es verdad, el arte tiene un gran contenido social y reflexionado de una manera estética, como lo ha dicho la persona que ha comentado. Ya en el tema de asentar aquí las bases es que hay este gran boom de escritores que están apareciendo, que se están desarrollando, que están empezando a madurar con sus propias apreciaciones y voces poéticas y de diferentes aristas, ¿no? Con la digitalización, lo que podemos ver es lo que vimos en el 2020 durante la cuarentena. Esa fue una gran muestra de lo que podemos generar y de lo que podemos esperar, no solamente de la literatura, sino de todas las artes, y es la presentación a través de estos espacios. Ustedes ahora están viendo esta misma entrevista por un medio digital, mediante las cámaras que estamos ahorita en vivo grabando. De la misma manera hubo un boom de personas que empezaron a hacer recitales poéticos. Nosotros mismos fuimos invitados a un montón de recitales nacionales e internacionales a través de la era digital que estamos viviendo ahora con mucha más fuerza que en otras épocas. Yo creo que esto es
es un paso muy favorable porque nos ayuda a romper un poco esa manera de encerrarnos que tenemos actualmente en la ciudad, en la provincia, y no poder romper esa barrera para poder distribuir nuestro contenido en otros lugares, en otras latitudes. El tiempo de cuarentena nos enseñó también que estas mismas sinergias, estas mismas maneras de colaborar y de compartir nos ayudan a abrirnos espacios en muchos otros lugares. Desde ya no necesariamente movilizándonos a otros sitios, sino desde nuestras casas y generando redes, que es importante, tanto en lo físico como en lo digital, generar redes para poder saber en dónde estamos y con quiénes contamos para poder desarrollar la actividad cultural. Vamos a entrar ahora a un poquito temas en común, a tratar de hacer un diálogo con Edgar. Pero yo antes de empezar con este diálogo, a mí se me ocurrió una pregunta, Edgar, que tenía en la cabeza. Cristina un poco ahorita nos contaba esta efervescencia de los colectivos, que es un fenómeno de los últimos años. Y cuando Cristina lo contaba, recordaba, lo comentabas tú también, pero me han contado en varias ocasiones, lo que fue la efervescencia de los años 60, cuando se montaron varios de los grupos, ¿no? Como decías, Destino, la Asociación de Escritores Jóvenes, Derweis, etcétera. ¿Cómo compararías un poco lo que fue ese momento de ebullición con lo que ahora sucede en la poesía, que hay mucho movimiento, hay muchos jóvenes que están acercándose? ¿Existe alguna comparación? ¿Cómo lo sientes? Sí, realmente el aparecimiento de los colectivos poéticos es el que ha permitido acercarnos y conocer que hay otras personas, otros escritores, otra gente con el mismo no solo entusiasmo, sino talento para escribir. Lo que sucede es que no había las posibilidades de enfrentar lecturas con gente que no te vaya a causar problemas destrozando tu manera de ser y de escribir, ¿no es cierto? Precisamente estos colectivos nos han permitido conocer a mucha gente con talento. A mí se me quedaban en el papel nombres como el de Mauricio Moreno, Guido Vaca, Juan Camilo Escobar y otros jóvenes. Hay gente que le has visto en algunas publicaciones, Juan Wilson Reyes, hablábamos de David Cobo, en fin, Mauricio Calle, Marcelo Mantilla, en fin, hay cantidad de nombres que vas descubriendo a través de estos grupos en donde se publica o aparecen o dicen los nuevos talentos de la poesía. Y como decía Cris, esto del incentivo y de la creación de las becas para la gente joven es fundamental. Esto ya se lo hizo mucho en Europa hace algunos años, la creación de las becas para posturas por una beca. No es que te dan porque pides solamente, sino que postulas, tienes tus méritos y te ganas un año de un sueldo mensual para que tú escribas un libro, produzcas un libro X al año. Entonces, eso permite y ayuda enormemente para que hay estos incentivos al talento sobre todas las cosas. Y se parece mucho, desde luego, al asunto de los 60, con el aparecimiento de los colectivos ahora, ¿no? Pero que hay una dinámica mucho mayor ahora porque se deja la participación de toda la gente que asiste a los encuentros poéticos. Antes eran grupos más cerrados. Más cerrados, así es. Cris, nos quedaba un tema pendiente que querías empezar a abordar, pero que es un tema para nosotros clave, ¿no? Que es el tema de las mujeres. Parecería que en la gran historia de la poesía tungurahuense los nombres de las mujeres no están tan presentes. ¿Qué reflexiones tienes tú? ¿Cuáles son esos nombres que a ti te suenan con más fuerza? ¿Y cuál es el rol de la mujer en la poesía? Bueno, como ya habíamos topado un poco, hay una infinidad de escritoras que se han ido desarrollando a lo largo de los tiempos. Muchas, entiendo yo, desde la parte educativa.
Tenemos ahí muchas escritoras que se han desarrollado en cuentos para niños, en poesía también. De hecho, algunas fueron hasta nuestras maestras y ahora compartimos en estos mismos colectivos letras, compartimos espacios. Hablaba yo de Blanca Martínez, Rosa María Arroyo, Victoria Tobar, Marta Suárez Álvarez. Son nombres que se vienen a mis apuntes del quehacer cultural, del quehacer literario en la ciudad de Ambato y que marcaron ya un cambio, ¿no? Blanca Martínez, por ejemplo, escribe la primera novela aquí y también fue motivo de un revuelo en la ciudad. ¿Cómo no reconocer ese trabajo que se hace? La misma Toya, que ha ido rompiendo todos los esquemas de lo que una mujer debe y no debe hacer. No ha estado ella para complacer lo que los públicos querían o esperaban de una persona, una mujer en años anteriores, y ahora igual ella sigue en su posición y lo ha afrontado de manera muy, muy estoica y también con muchísima alegría y cariño, ¿no? Lo que le ha permitido también tener y formar una voz. Y ahora, como ya decía, tenemos colegas que exponen, que denuncian temáticas variadas y actuales. Van desmitificando la idea errónea del amor como único motor de la escritura femenina, haciendo eco también de una denuncia constante contra una sociedad que a nivel mundial aún es desigual. Es desigual y sigue promoviendo este tema de la conquista, de la colonización del cuerpo, del pensamiento y del espíritu de la mujer, desde todas las aristas. Entonces ahora yo sí puedo, como mujer escritora y también con mis compañeras y colegas escritoras, ver que se están sacudiendo todos esos paradigmas y esas maneras de ver las cosas, desde el empoderamiento. Los escritos han dejado de ser el lamento del amor, sino más bien el tener una proposición más crítica ante la vida, ante las relaciones de poder, las relaciones sociales y también el romanticismo. Eso se nota muchísimo en tu trabajo, Kiris, que les recomiendo que lo lean. Ahí hay un par de libros de la Kiris que son espectaculares. Edgar, un punteo rápido sobre estas mujeres importantes en la poesía y en la literatura ambateña del último. Sí, hay un grupo de maestras, sobre todo, maestras de lenguaje, como Inés Zambrano, Piedad Soria Nieto, conocida como Quisoralia, Gloria Ábalos, Magdalena Lalama, Susana Álvarez, que incursionan desde el aula y no solamente se quedan ellas como creadoras, como poetas, sino que incentivan a sus estudiantes a seguir esos pasos. Y eso es fundamental y eso es justamente lo que da como resultado que nuevas generaciones aparezcan con una propuesta poética muy personal, como decía Cris, en el aspecto, y ya no solo desde la vertiente del amor simple, ¿no es cierto? Hay escritoras como Ruth Cobo, por ejemplo, Laura Calvache, que tienen una propuesta estética excelente, Cecilia del Consuelo Chacón, Judith Bonilla, que ganan premios en los concursos poéticos de aquí de la ciudad de Ambato. Y mencioné a Magdalena Lalama, Victoria Tobar, no digamos que tiene una poesía muy personal, muy singular. Victoria, realmente hay que leerla y releerla algunas veces. Quiero mencionar también a escritoras como la Cris, que está aquí, que hay que decirlo, porque son muy pocas de la gente joven que incursiona con un gran talento y con un gran aporte a su manera personal de ver y de sentir su entorno y su mundo, ¿no es cierto? Jimena Jurado, Aida Gavilanes, ¿qué más? Hay un grupo de chicas, de gente joven que ya los mencionó precisamente Cris, Amparo Pico, Paula Camila Rea, Alejandra Vizcaíno, en fin, Gaviota, que también la mencionaste, Silvia Fiallos, en fin, se destacan por su manera de ser y de decir la poesía con mucha personalidad. Mónica Ávila, Amparo Pico, en fin, todas ellas
han sido ya un gran aporte por sus publicaciones y por su palabra poética muy personal. Decía un grafiti hace unos años atrás en la pared de la Casa de la Cultura, decía: Ambato, no te duermas en la gloria de los tres. Era así el grafiti, ¿no es cierto? De los que tienes más de memoria. Yo todavía era bastante joven en aquella época. Y es una crítica que se ha vuelto media permanente, ¿no? En la literatura ambateña. Si tenemos estos tres grandes referentes de la literatura, los tres Juanes, y parecería que luego de ellos ya no hubo nada. ¿Cuál es un poco tu reflexión en torno a esta crítica existente sobre la gran imagen que tenemos sobre estos tres importantes representantes de la literatura en el ensayo, la novela, en la poesía en Ambato, y cuál ha sido lo que ha marcado para las futuras generaciones, y también esta crítica de aquel grafiti que parecería que nos quedamos dormidos en esa época? Realmente hablábamos del tema, porque decíamos y analizábamos la situación de la cultura en general en la ciudad de Ambato, que había que desmontar las momias. Así de irreverentemente y sólidamente había que desmontar las momias. En el sentido de que se había hecho y dicho tanto sobre los tres Juanes, realmente, que ya no existía nada más debajo de ese cielo. Es decir, toda la gente, toda la producción literaria, cultural que ha tenido Ambato y la provincia no servía para nada si no estaba bajo la sombra de los tres. Entonces, es necesario, y seguimos insistiendo, en que hay que desmontar con el permiso de eso no quiere decir que vamos a olvidarnos o vamos a dejar de leer o vamos a dejar de hablar de la obra importante que han tenido, especialmente como Montalvo, ¿no es cierto? Pero hay una corriente cultural en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, poderosa, con mucha gente que ha escrito, que ha dicho, que ha actuado. Habíamos mencionado a Rodrigo Pachano, a Mario Cobo, a Barrera Valverde, a Pablo Valareso, gente que hizo y que tiene una gran estatura estética dentro de su quehacer literario. Y sin embargo, al lado de los Juanes no son nada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que dejar las cosas en el sitio que han estado, que su historia ya le han calificado y han conseguido glorificar esos nombres. Y dejemos que siga surgiendo esta nueva corriente de gente que piensa, que dice, que habla y que actúa en la ciudad de Ambato, que tiene grandes niveles de creatividad. Cris, ¿cómo romper este domo que parecería que han construido, que han configurado los tres grandes nombres de la literatura ambateña, y cómo romperlo para que otras voces también se hagan presentes? Voces que han sido gigantescas, reconocidas. Entonces, justo una de mis preguntas hace no muchos, por ejemplo, ¿qué pasa con un nombre, por ejemplo, como Juan José Rodinás, que es un ambateño que acaba de ganar hace un año atrás el premio Casa de las Américas, el premio más importante para la literatura en Latinoamérica, y que aquí en Ambato es absolutamente desconocido, y que es joven, ¿no? Juan José está por debajo de los 40 años. ¿Cómo rompemos este domo que nos cubre, que son los tres Juanes? Sí, justamente es uno de los puntos que topo dentro del ensayo que preparé para esto, y es: a la sombra de los tres Juanes nos hemos quedado. Y de las entrevistas que realizaba también, mucho de este tema de la fuga de escritores que había comentado, coincidían en que estas tres grandes figuras han logrado de alguna manera eclipsar todo lo que en Ambato se ha realizado, y tenemos que tomar en cuenta de que son figuras que estuvieron presentes en el siglo XIX. Ha pasado ya un siglo y más, y nosotros seguimos durmiéndonos ahí, generando lo que habíamos conversado antes de la reunión, una especie de domo en la ciudad de Ambato, en la que no entra nada ni sale nada de la ciudad de Ambato. Los únicos que han podido lograr trascender un poco a nivel nacional e internacional, evidentemente han tenido que cambiar su residencia, irse a otras ciudades, a otras latitudes, para estudiar, para desarrollarse. ¿Y de qué manera hacemos esto? Primero, desmitificando.
Hay que hacer un trabajo, y esto no quiere decir, como ya lo decía Edgar, dejar de leerlos, ni dejar de recordarlos, ni quererlos como lo que son grandes figuras o lo que fueron grandes figuras, pero sí el poder utilizar todo ese aparataje institucional que tenemos, porque no solamente es un tema del imaginario colectivo, porque en Ambato, en cualquier parte del Ecuador, es tierra de los Tres Juanes. De aquí mismo Ambato es tierra de los Tres Juanes, y más allá de eso no ha existido nadie más que ha logrado darle calor. Recuerdo yo hace 10 años, había gente que ni siquiera sabía quién era Jorge Enrique Adún, que fue secretario de Neruda, que estuvo en París, que estuvo con Galeano, con Benedetti, con los grandes escritores de Latinoamérica, y la gente no sabía quién era, porque se ha centrado en estos tres grandes, que fueron grandes, que les agradecemos porque nos han enseñado esta misma criticidad. Yo estoy segura de que si Montalvo estuviera aquí, también criticaría la misma manera en la que se ha ido manejando la literatura en la ciudad, de por qué no seguir rompiendo este tipo de paradigmas. Y el romper, esto es lo que les decía, el aparataje institucional. Tenemos casas, tenemos infraestructura dentro desde los GATS, desde las instituciones, desde todo lo que tiene que ver con el sistema de cultura dentro de la ciudad, que sigue tratando solamente esto, el tema de los Tres Juanes. Solo la cátedra montalvina. Nos quedamos ahí. No existió más, no hay un apoyo, no hay un aporte desde el tema de, por ejemplo, ¿por qué no empezar lo que les decía, el primer punto, el trabajo de talleres? Queremos otro Montalvo, queremos otro Juan León Mera, queremos unas personas que puedan desarrollar aún con mayor, como si no sean, como que no han transcurrido cambios drásticos en nuestra sociedad durante este siglo. La literatura, al igual que la sociedad, no permanecen estáticas, no son estáticas, avanzan, fluyen, caminan. Necesitamos fluir con eso, caminar con eso y poner todo nuestro contingente desde las instituciones que tienen cómo hacerlo, desde su aparataje institucional que es grande, empezar a romper eso de una forma en la que se ayude de manera integral, y bueno, la palabra ayuda no me gusta, sino que se impulse el trabajo de los escritores que están haciendo y que se han desarrollado aquí, empezar a romper el paradigma desde las mismas escuelas. Nos siguen enseñando lo mismo y lo mismo. Nunca nos enseñaron de Borges, nunca nos enseñaron sobre Cortázar, nunca nos enseñaron sobre los otros grandes escritores latinoamericanos, Galeano, sino cuando llegamos a una vida adulta, y si es que nos ha gustado las letras, llega nuestro conocimiento que han existido pues más escritores que lo que nosotros veníamos viendo y que nos han eclipsado, cosa que no ha pasado en las otras ciudades. Y hay que tomar en cuenta, hay que hacer un por mi culpa, y hay que hacer una crítica hacia adentro de lo que ha pasado aquí en la ciudad. Quito, Guayaquil, Cuenca, no se han quedado en los escritores antiguos, que también tienen muchos grandes referentes, pero sí han logrado avanzar. El mismo Benjamín Carrión, el mismo Eliezer Cárdenas, Demetrio Aguilera Malta, Carrera Andrade, son nombres que podemos nombrar, que son escritores del siglo XX de otras ciudades que han logrado confluir. Y el mismo Jorge Enrique Adún, que como nadie es profeta en su tierra, aquí hace 10 años casi no le conocían, y en Quito, a nivel latinoamericano, era un gran conocedor, era un gran conocido y un poeta y escritor muy respetado. Yo me temería un poco que hoy, 10 años después, tampoco es que Jorge Enrique Adún sea un nombre tan importante en la ciudad. Reconoce que no hay una sola calle en su honor y una estatua perdidita por ahí. En todo caso, decía Edgar, desmontar las momias. Está duro, pero creo que es un compromiso que debemos tener como sociedad. Hay unas preguntas finales que me gustaría hacerles a los dos. ¿Por qué crees, Cris, que es importante celebrar el Bicentenario en Ambato? La memoria. La memoria nos hace reflexionar y nos hace identificarnos y saber lo que decía, ¿no? De que han pasado 200 años y Ambato no se ha quedado estático. En algunos temas tal vez de manera psicológica nos hemos quedado, pero en la física es una ciudad que ha avanzado muchísimo, pero de la mano del avance y de infraestructura, de comercio, necesitamos también avanzar en la cultura y en las artes. Entonces,
recordar cómo fue Ambato, cómo ha ido transcurriendo, hace que podamos tener estos ejercicios críticos de lo que pasa en Ambato, de lo que tenemos que ir cambiando y de lo que podemos y sabemos que vamos a mejorar y que tenemos estas potencialidades. Si no conocemos la historia, si no, en el tema de la escritura, ya aterrizando como tal, se habla de que los textos siempre responden a otros textos. Si no conocemos todos estos escritores que están en el siglo XX y nos sacamos un poco la sombra de los tres y vamos a conocer más, podemos saber cuál ha sido la dinámica que se ha desarrollado en la ciudad durante estos 200 años. Es importantísimo tener memoria para en el presente construir el futuro. Edgar, la misma pregunta. ¿Por qué es importante celebrar el Bicentenario? Mira, el asunto es que hay que volver a escribir la historia. Y esa es la gran lección que hemos sacado de estos 200 años. Nos han contado la misma historia todo el tiempo y no nos han ayudado a reflexionar o a investigar cómo en realidad sucedieron esos hechos. Todo viene desde una etapa en la que el colonizador, como decía en mi barrio, fue dejando, quedó allí plantada una manera de ser, una manera de hacer, una manera de escribir y una manera de contarnos la historia. Pero yo creo que es hora, y ya se está haciendo, reescribir nuestra historia. Esa es la gran lección de estos 200 años. Si bien es cierto que las sociedades hemos crecido como pueblos, como ciudades, como sociedad misma, nos hemos ido refrescando, tomando de aquí y de allá, pero de nuestra propia manera de ser y de escribir no hemos tomado. Esa gran lección hay que volverla a aprender para encontrarnos a nosotros mismos y buscar la identidad de dónde venimos, de dónde somos y realmente saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Edgar, antes de terminar, hemos hablado hoy día sobre la literatura en Ambato y sus vínculos con la identidad. Un poco alguna recomendación de textos que se podrían tener en cuenta sobre si alguien desearía un poco ampliar este tema que hemos conversado hoy. La parte difícil justamente es el de tener muy pocos textos relacionados. Hemos tenido que acudir a los libros de los mismos escritores. Hay muy pocas antologías, hay que hacer antologías sobre las nuevas generaciones, sobre todo de escritores y también de algunos que ya están olvidados. Hay que incluirlos, hay que sacarlos y hay que volver a leerlos. Hay pocas, por ejemplo, como la antología de escritores de Tungurahua de Rodrigo Pachano, que se escribió al final de los 50. Hay antologías que se están escribiendo últimamente con ayuda de algunas editoras extranjeras, con las de Cobo Ediciones, por ejemplo, que se me viene a la memoria. Y, en fin, hay antologías de la literatura que escribió Rodríguez Castelo, pero que ya tienen su tiempo, su edad. Yo creo que hay que actualizarnos y hay todo este tipo de libros que se encuentran en las bibliotecas porque así al paso en alguna librería muy difícil. Cris, de igual manera, ¿alguna recomendación en términos de textos que se podrían buscar, explorar para ampliar un poco este tema? Bueno, les había ya dicho incluso el tema del proyecto de investigación a los gestores artísticos y culturales de Tungurahua. Es un texto que las personas que estamos en el quehacer cultural, en la gestión, debemos estudiarlo, debemos reflexionarlo. Pueden descargarlo de la página de la Casa de la Cultura. Es un texto científico, un texto del que se extraen números, pero que es importante hablar porque debemos saber también eso. Literatura es más que solamente la parte más bonita y romántica, sino también el poder investigar más allá qué es lo que está pasando para que poder saber a dónde caminamos. Y lo otro, concuerdo con lo que decía Edgar, yo me he ido para poder hacer este trabajo a los libros de los autores porque no hay libros que hablen ni compendios que hablen de los escritores. Así que, por ejemplo, yo les recomiendo, me he encontrado a mí misma leyendo La Toya.
el libro de Victoria Tobar, que recoge sus memorias, para poder trasladarme a estos años 60, 70, 80 y 90 y saber qué es lo que pasaba en ese momento en el tema cultural. He podido revisar también las antologías que ya había manifestado Edgar, las mismas antologías que les están publicando los escritores ahorita en colectivos. Ciudad Poética también tiene una parte en el preámbulo en el que se especifica cómo nació el colectivo. Es importante porque dan referencias de fechas. Y por favor, mi recomendación es que puedan ir ahora, si están con ese bichito de saber quiénes están escribiendo en Ambato, busquen nombres como Javier Roquendo, René Gordillo, Juan José Rodinás, Alicia Pérez, todos estos escritores de los que hemos venido hablando. Busquen su literatura, es muy rica y son personas que también tienen este deseo de seguir compartiendo con su ciudad, porque tuve en mi proyecto, como no hay textos, porque no existe un texto que hable de lo contemporáneo, fue más bien el hacer entrevistas, conversar con estos escritores, preguntarles qué es lo que piensan, cómo ven, por qué han sentido de la forma en que han sentido y leer sus escritos. Entonces les hacemos la invitación a que puedan leer a estos escritores ambateños y que puedan ir desvelando estos pañuelos que tenemos en los ojos de pensar que ya no se ha hecho literatura en Ambato, o de que no se ha hecho literatura, no ha nacido literatura al nivel que la ciudad requiere. Hay excelente literatura contemporánea. Recuerden, la literatura no es estática. La sociedad no es estática, ha cambiado, y con eso cambiamos también nosotros y las formas de escribir. Y bueno, yo les recomiendo que le lean a Edgar Castellanos Jiménez, hay un montón de bibliografía de Edgar, y que lean a Cristina Pombosa Manobanda, que tiene unos poemas lindísimos, en algunos de sus poemas publicados, y uno que entiendo que está a punto de nacer. Tus palabras de cierre, Cris, por favor. Nuevamente agradecer a la Dirección de Cultura del municipio, al proyecto Ambato en el Bicentenario, por abrir estos espacios de diálogo, darnos esta libertad para poder escribir más allá del tema de la poesía, ¿no? Yo escribo poesía y cuento generalmente, pero esto ha significado un reto que es muy bonito, porque nos ha permitido abrirles a ustedes, como personas que nos están viendo, como público, lo que nosotros ya hemos venido conversando durante mucho tiempo, las cosas que se necesitan cambiar. Insisto, necesitamos memoria para en el presente construir el futuro. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos que sigan apoyando, sigan interesándose en la literatura y en el quehacer artístico de la ciudad, de la provincia de Paisa. Edgar, tus palabras de cierre. Bueno, más de agradecer al GAD municipal y a todos los personeros que han hecho posible esta reunión, a ti, Fernando, por moderar y aguantarnos un poco, a toda la gente de la tecnología que están utilizando. Recomendar simplemente a la gente que hay que leer, no solamente para poder escribir bien, sino para entender mejor lo que está sucediendo aquí y en otros lados. Hay que leer, y acercarse a una buena lectura es muy importante, porque te ayuda a refrescar incluso el espíritu. Gracias. Yo les agradezco muchísimo a Cristina, a Edgar. Ha sido un gusto poder compartir entre amigos este diálogo, poder explorar un poco de la literatura, de lo que fue por lo menos de mediados desde el siglo anterior para acá en Ambato. Agradecerle a Carmen Landi, que está al frente del proyecto Bicentenario, de las diferentes actividades que está desplegando la municipalidad. Agradecerle a Ítalo Espín, que está como funcionario aquí y que nos está dando una mano y que ha hecho la dirección de este programa, ahí dándome las guías, al equipo técnico que nos ha acompañado hoy, y es una invitación primero a mantener viva la memoria, y una invitación a leer, que nos parece que es importantísimo. Muchas gracias por la invitación y seguimos con Patti.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. Realmente ha sido una velada impresionante. Hemos conversado con Cristina, hemos conversado con Edgar acerca del impacto que tiene la literatura en nuestra ciudad, de lo que se espera, los múltiples retos. Sin duda, este ha sido un webinar un poquito extenso, pero ha merecido la pena. Y es que la audiencia sigue creciendo. Las interrogantes han sido planteadas y el trabajo y el norte está trazado. Así que todos debemos seguir esa línea guía para continuar y tener en Ambato muchísimos más escritores. Durante 70 días seguiremos nosotros con estos webinars en el marco del programa Ambato en el Bicentenario. Hablaremos de música, de cultura, de arte, de su gente y de muchísimos más autores, escritores y literatos de la ciudad. Así que no se lo pierdan. Todos los jueves ustedes tienen una cita aquí en su página oficial Cultura Ambato. Además, les invitamos también a participar en la recopilación fotográfica La Memoria Colectiva desde la Luz. El objetivo es conocer el Ambato de ayer, su gente, sus calles, toda esa dulzura que tiene la tierra de los Tres Juanes para ofrecer al Ecuador y al mundo entero. Nos despedimos entonces con un abrazo fraterno. Ustedes y yo tenemos una cita el próximo jueves. Hasta pronto. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad.